No sé si la respondió antes y yo justo recién entré. Yo tenía entendido que la fosfocreatina se recuperaba a los 30 segundos un 50% y para recuperar el 100% se necesitaban 3 minutos. O sea, bastante más del doble. Bueno, sí, lo respondí hace un ratito. Vos recuperás. La recuperación de la fosfocreatina tiene una curva bifásica. O sea, tiene dos fases. La primera fase es rápida y vos recuperás los 20 y los 30 segundos un 50% de lo que gastaste. Y después, para recuperar el 100% necesitas entre 6 y 7 minutos. Lo que escuchaste de los 3 minutos es cuando vos recuperás un estimado entre el 97 y el 98%. ¿Sí? No, o sea, no está mal lo que... Técnicamente no recuperaste el 100%, pero bueno, estás re cerca del 100%, entonces por eso se lo da hasta los 3 minutos. ¿Sí? Ah, está bien. Gracias, profe. Pero en líneas generales se dice que tiene una curva de dos fases, una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida es hasta los 20-30 segundos. Y depende principalmente del sistema mitocondrial. O sea, cuanto mejor consumo de oxígeno tengas, más rápido vas a recuperar la fosfato. Ok, gracias. Bueno, ¿me falta gente? ¿Cuántos son? 80 y pico. ¿Cuántos había con Molaro? Hola, profe, buen día. Bueno, Profe, consulta. vale. En ese caso entonces, por ejemplo, en un pesista que vale la pena mejorar ese sistema de fosfágenos, ¿vale la pena mejorar el consumo de oxígeno? No, porque a vos lo que te interesa es la potencia de ese sistema, porque hace una sola repetición y listo. No te interesa que siga repitiendo. Está bien, pero en una competencia tienen varios tiros que tienen que hacer. Está bien, pero ¿cuánto tiempo tiene entre un levantamiento y el siguiente? Y no sé bien, pero hay bastante. No sé si llega a los 3 minutos, pero sí. Tiene tiempo, o sea, no. Es al Pepe preocuparte en mejorar el consumo de oxígeno. Está bien. Igual con laburos de hipertrofia mejoran la parte mitocondrial también en alguna parte. Bueno, va a depender del tipo de trabajo que haga. Por una cosa es el... Para vos cuando me decís levantamiento de pesa, me está hablando de... Halterofilia. Sí. Ah, está bien, no de hipertrofia. Hipertrofia o Mister Olimpia, competir Mister Olimpia, estético. No, eso no. No. Ok. Bueno, mirá, vos lo que tenés ahí es... Antes se hablaba de que cuando vos hacías trabajo de hipertrofia, bajaba la densidad mitocondrial. Porque la expansión de la célula muscular, como resultado, digamos, de la hipertrofia, en proporción, vos tenías la célula que tenía una mayor superficie y por lo tanto tenía menos densidad mitocondrial. Sin embargo, se sabe que con cierta hipertrofia muscular también aumentan las mitocondrias. ¿Sí? Pero bueno, depende de la cantidad de expansión que tenga esa célula muscular en su volumen, si se puede clasificar que aumenta o que baja la densidad mitocondrial. En una densidad, en un volumen natural, o sea, sin ningún ayudín ahí dando vuelta, la cantidad de mitocondrias tiende a subir levemente, principalmente por el trabajo glucolítico. Entonces, ya sabemos que los procesos glucolíticos y el aumento del lactato son potenciadores de la biogénesis mitocondrial. Obviamente no va a ser igual que alguien que se dedica a trabajar en zona mixta, digamos, zona de VO2. Obvio, no va a ser lo mismo, pero en comparación a un sujeto que no hace actividad física va a tener más. Perfecto. Está bien, profe. Gracias. Facundo. Profe, eso que está hablando del ácido láctico, ¿ahí no entra en relación con el ciclo de Cori? No, yo no dije ácido láctico, yo dije lactato, que no es lo mismo. Ah, bueno, el lactato. ¿No es que lo transforma en ácido piruvato? No, tampoco ácido piruvato. Una cosa es el piruvato y otra cosa es el ácido pirúvico. ¿Sí? En la célula muscular no se forma ácido pirúvico, se forma piruvato. ¿Sí? Y de piruvato se pasa al lactato. Por eso en la célula muscular, por las características del pH que maneja durante el ejercicio físico, no se forma ácido láctico, sino que se forma lactato.
eso lejos está de decir que no existe el ácido láctico. El ácido láctico existe, pero no en la célula muscular en ejercicio. ¿Sí? Vamos, entonces, el lactato, hoy lo vamos a ver. El lactato deriva del piruvato por medio de la acción de una enzima llamada láctico deshidrogenasa, pero después ese lactato también puede oxidarse, y transformarse nuevamente en piruvato para comenzar nuevamente el proceso de la metabolización mitocondrial. Eso se puede hacer dentro de la mitocondria o fuera de la mitocondria. Yo tengo, esto que yo dije, lo tengo de los apuntes del profesorado, pero bueno, se ve que es más específico. Entonces, para diferenciar, no es lo mismo ácido láctico que el lactato, ni tampoco el ácido pirúvico con el piruvato. No, son cosas diferentes. Ok, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más mientras esperamos a ver si se conecta alguien más? Acuérdense de poner el presente ahí en el chat. Lo que les iba a decir, porque después después de la clase, al otro día o al otro, agarro y copio todos los presentes del chat. Y en el chat veo que me hacen preguntas. El tema es que obviamente yo nunca se las respondo. ¿Por qué no se las respondo? No por mala intención, sino porque a mí no me aparecen cuando doy la clase. No es que me aparece la pregunta en la cámara, ¿no? Entonces es como que no las veo yo. Entonces prefiero que levanten la mano, que la mano sí me aparece ahí en la pantalla, o que directamente prendan el micrófono y pregunten, ¿sí? Antes de escribir en el chat, porque yo hasta que no termine la clase no veo lo que está en el chat, ¿sí? Entonces no, te quería avisar porque no es mala intención de que no les quiero responder a quienes escriben, sino que no lo veo. Así que ahora lo que tienen que hacer es poner todo el mundo el presente. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud? ¿Nada? ¿Está todo? ¿Todo clarito? Bueno, espectacular. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy, medio que la vez pasada, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado medio cortina? Así que la clase de hoy lo que hace en principio es culminar lo que vimos la clase pasada. Esperemos que lleguemos a la parte final y que nos quede por lo menos para la semana que viene todo lo que está relacionado con el VO2, o sea, con la resistencia aeróbica, ¿no? Que esperemos que lo terminemos. ¿La va a grabar? Sí, la grabo, tengo todas las clases grabadas. Esperen que estoy permitiendo a alguien más. Bueno. Espérense. Y acá esto lo ponemos. Bueno, muy bien. Así que vamos a sacar esto. Otro más. Bueno, bien. Entonces vamos a buscar la filmina. Esta es clase 5. Clase 6, profe. Bueno, sí, pero yo tengo el power de la clase 5. Yo en mi power lo busco como clase 5. Bueno, a ver. Entonces, taca. Ahí, acá estamos. Sacamos esto. Agrandamos esto. Muy bien, listo. Bueno, muy bien, gente. Entonces vamos a arrancar. Recording in progress. Bueno, entonces, bienvenido a clase número 6, Anatomía y Fisiología, licenciatura de alto rendimiento. En este caso vamos a seguir un poquito con lo que habíamos hablado la clase anterior y no habíamos terminado, pero vamos a hacer un pequeño resumen como para ponernos en tema, ¿sí? Estábamos hablando de la homeostasis del ATP, o sea, el equilibrio entre ATP y AMP y ADP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros tenemos una reserva de nucleótidos de alta energía, principalmente representados en el músculo esquelético como adenosintrifosfato? Ese adenosintrifosfato tiende a utilizarse cuando necesitamos energía y lo que se hace es se hidroliza. Al hidrolizarse, lo que se busca es romper ese último enlace en la unión entre los fosfatos y liberar la energía.
Entonces yo voy a terminar consiguiendo ADP, el fósforo, hidrógeno, derivado de la ruptura del agua, de la hidrólisis del agua, y energía. Y esa energía yo la voy a utilizar para la termogénesis, para la contracción y la relajación muscular, para el transporte activo, la bomba de calcio, la bomba de sodio y potasio, o incluso parte para todo lo que sería biosíntesis o detoxificación, ¿sí? Que eso en realidad va a estar más dado en la etapa de reposo, no tanto durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, el tema principal es que una vez que yo ya liberé esa energía, la energía ya está, desapareció, porque ya se utilizó para algo. Entonces las reservas de ATP van a empezar progresivamente a disminuir, van a aumentar tanto sea el ADP, el fósforo y el hidrógeno. Cuando se acumula cualquiera de esos, el sujeto va a entrar en fatiga, o sea, va a empezar a aumentar los signos y síntomas vinculados a la fatiga muscular, con un descenso de la potencia, de la velocidad de contracción del músculo, una mayor percepción subjetiva del esfuerzo, y va a tender obviamente a disminuir el rendimiento. Como mi objetivo es, bueno, no mi objetivo, el objetivo de la célula es restablecer esa homeostasis de ATP, lo que va a pasar es que los sistemas energéticos van a empezar a aportar energía. Y esa energía lo que va a hacer es volver a formar ATP y agua. Entonces va a producir la resíntesis de ATP. Eso lo hacen los sistemas energéticos. En función de los sistemas energéticos yo voy a poder equilibrar nuevamente la concentración de ATP para volver a utilizarlo. ¿Bien? Ahora, cuando los niveles de ATP son bajos, obviamente la capacidad de relajación y contracción muscular se ve alterada, porque yo necesito energía tanto para la contracción como para la relajación. Ojo que yo acá estoy poniendo contracción y relajación más que nada por el tema del movimiento, pero acuérdense que nosotros no necesitamos ATP solamente para esas dos variables. También necesitamos para que funcione la cinética del calcio, para que se repolarice correctamente la célula muscular para volver a generar una nueva contracción muscular. O sea que no es solamente la energía requerida para el proceso de resíntesis de ATP para la contracción y relajación, sino también para todos los procesos vinculados a mantener la carga eléctrica de la célula y la cinética correcta, digamos, de la célula muscular. Entonces, ¿de dónde saco esa energía para resintetizar ATP? Como dijimos, de los sistemas energéticos. Dos grandes sistemas energéticos, desde el punto de vista de la localización de donde se genera energía, los sistemas extramitocondriales y los sistemas mitocondriales. ¿Sí? El sistema mitocondrial, en realidad, por eso no solo. Que, si bien nosotros lo estudiamos separados, la realidad es que nunca trabajan separados, sino que trabajan íntimamente relacionados uno con el otro. Y eso está representado principalmente por el sistema de la fosfocreatina, ¿sí? Que si bien te brinda su energía derivada de un sistema extramitocondrial, porque la fosfocreatina te libera la energía fuera de la mitocondria, la realidad es que la energía que necesita la fosfocreatina para sintetizarse la saca del sistema mitocondrial. O sea que lo que está haciendo es trasladándote energía mitocondrial hacia el espacio extramitocondrial, ¿sí? O sea que, en definitiva, constantemente vos estás trabajando los dos sistemas, ¿sí? No se puede trabajar uno y no el otro, sino que hay predominios diferentes. Ya habíamos hablado de esos predominios, fluctuaban en función a la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo, la presencia o no presencia de pausas y obviamente el nivel de condición física de nuestro alumno, ¿no? Entonces, lo que hace un preparador físico, un encargado, digamos, del acondicionamiento físico, es darle un poco de lubricante, digamos, a este engranaje que son los sistemas energéticos, obviamente quizás focalizando más sobre uno que sobre otro en relación a los requerimientos energéticos propios de la práctica deportiva que el sujeto esté realizando, ¿sí? Dentro de los sistemas extramitocondriales tendríamos el sistema de los fosfáteos, tanto sea la ruptura o la unión, digamos, de los ADP como de la fosfocreatina, ¿no? Y el sistema de la glicólisis, que es característico obviamente de la ruptura progresiva de la molécula de glucosa, tanto sea a partir de la reserva, que son el glucógeno muscular, como a partir de la llegada a expensas del ingreso de la glucosa que fluctúa en la sangre, conocido como glucemia. Y después tenemos la fosforilación oxidativa, ¿no? Pero fíjense que
el engranaje funciona todo combinado. De hecho, la glucólisis potencia la fosforilación oxidativa, los fosfágenos necesitan de la fosforilación oxidativa, o sea que todo está relacionado y entre todos van aportando energía para favorecer la resíntesis constante de ATP a una tasa en función al requerimiento propio del esfuerzo que está haciendo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto. Las variables que condicionan el predominio de un sistema energético: intensidad, duración, densidad y nivel de condición física de nuestro alumno, nuestro grupo de alumnos, ¿no? Habíamos hablado de la intensidad del esfuerzo, o sea, qué tasa de moles de ATP se necesita resintetizar por segundo, y que a mayor cantidad de moles de ATP que necesitabas vos por segundo, ibas a utilizar un sistema energético que tenga más potencia, o sea, que te dé energía más rápido. El problema es que aquellos sistemas que son más potentes suelen tener menos capacidad, o sea, menos cantidad de reserva, porque esa reserva la van a utilizar mucho más rápido porque se gasta más rápido, porque tienen esa mayor potencia. En cambio, los sistemas que tienen mucha más capacidad, como el sistema de respiración celular, o sea, el sistema mitocondrial, tiene una potencia más disminuida, pero tiene una mayor eficiencia en cuanto al aprovechamiento de la energía que se le saca a los nutrientes, ¿sí? Siendo principalmente los nutrientes los encargados, como sería el lactato por un lado y los ácidos grasos por el otro, que a su vez uno se inhibe con el otro, como después vamos a ver más adelante, ¿sí? O los derivados de la ruptura de la glucosa en el proceso glucolítico, que se da en la vía extramitocondrial y que a partir, como dijeron por ahí, del piruvato, ingresa a las mitocondrias y se sigue oxidando como una fuente energética relacionada, obviamente, al derivado metabólico de la glucosa, pero que nunca es glucosa, porque la glucosa nunca entra directamente a las mitocondrias, sino que entra producto de su proceso terminal de la glucólisis, que es el piruvato o el lactato. Habíamos hablado de la duración del estímulo, que en función a cuanto más se va perdurando en el tiempo, bueno, en función a la capacidad de los sistemas y manteniendo una determinada intensidad, los sistemas van modificando el porcentaje de cuánto aportan para mantener estable la cantidad de ATP relacionada con el esfuerzo que se está haciendo y cuánto aportan de energía para favorecer la resíntesis de ATP en la mayor tasa de producción posible. Fíjense que en un sprint o en una actividad de 30 segundos, 20, 30 segundos, el que empieza a ser un poco predominante, principalmente la vía extramitocondrial de degradación de la glucosa, o sea, lo que comúnmente se llama glucólisis, y a medida que va avanzando el tiempo, cada vez es menos importante la reserva de fosfocreatina y por lo tanto aporta cada vez menos. Y sin embargo empieza a aumentar progresivamente, no es predominante, pero empieza a aumentar progresivamente la tasa de resíntesis de ATP por la vía oxidativa dentro del metabolismo mitocondrial, ¿sí? Ahora bien, la pérdida de nucleótidos de adenina, o sea, de ATP, del músculo esquelético va a ocurrir primero por la desaminación de la AMP, ¿sí? Y se va a transformar ese AMP en monofosfato de inosina y amoníaco, ¿sí? Y en el segundo lugar por la desfosforilación de la AMP propiamente dicho hacia la adenosina. ¿Qué significa eso? Ustedes, cuando empiezan a romper el ATP, generan ADP, generan fósforo, generan energía y generan hidrógeno. Eso ya lo vi. Ahora bien, los sistemas energéticos empiezan a trabajar, pero una de las formas de regenerar el ATP es a partir de la unión metabólica o la reacción metabólica de dos moléculas, digamos, de ADP. Entonces, yo junto dos moléculas o 2 moles de ADP, yo voy a poder conseguir un ATP. ¿Sí? Porque cada uno tiene 2 y 2 son 4, entonces tengo 1 de 3. Y a su vez me genera una AMP. Ese AMP es un signo importante de estimulación de la fatiga, porque lo que le está indicando esa sustancia química que es el AMP es que te estás quedando con poca energía. Entonces, una de las cosas que hace ese AMP, aparte
comenzar el proceso de señalización intracelular de estimulación de la MPK, que vimos en las primeras clases, que a su vez va a generar ciertas adaptaciones vinculadas principalmente en forma aguda a la captación de glucosa por parte de la célula muscular y a la ruptura de glucógeno para aportar glucosa, para acelerar la glucólisis, y a su vez va a favorecer el proceso de utilización de las grasas. Otra de las cosas que va a hacer es tratar de disminuir su concentración, porque le está diciendo al cuerpo, che, escúchame, para un poco que te estás quedando sin energía, no gastes tanto. Entonces va a empezar a provocar la inhibición de la enzima que favorece esa ruptura, que es la adenilatoquinasa, que va a ser la encargada principal de formar la unión de dos ADP para que termine generando ese AMP, ¿sí? Ahora, cuando se empieza a acumular ese AMP, lo que puede pasar con el AMP es que también se pueda llegar a romper. Y cuando se rompe, que lo hace por una enzima, se llama AMP desaminasa, lo que se hace es romper el grupo, o sea, sacarle el grupo amino, que es el que tiene nitrógeno dentro de la base nitrogenada, que forma la adenina. Entonces termina generando inosin monofosfato y amoníaco, ¿sí? Y cuando se produce esa reacción química, que se va a dar principalmente cuando los trabajos se hacen a mucha intensidad, con mucha generación de AMP, en definitiva lo que te está diciendo es, flaco, para un poco, ya no voy más. O sea, yo te estoy rompiendo todo, ya me estoy quedando sin energía, y es una cosa grave de que me sin energía. Entonces, para el cuerpo es una alarma, ¿sí? Entonces es peligroso que empiece a aumentar esos niveles de amoníaco. Y ese nivel de amoníaco se sabe que trae aparejada una disminución en la capacidad de activación de las células musculares. Lo cual es lógico, porque lo que busca el cuerpo es disminuir la tasa de utilización de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Después el inosin monofosfato, o el monofosfato de inosina, es lo mismo, también se puede seguir degradando y liberar esa inosina, y esa inosina después se va a transformar en hipoxantina, que el hígado va a poder metabolizarla. Parte de ese amoníaco también se va a eliminar por orina, pero el principal problema que vas a tener ahí es que estás degradando la base nitrogenada, que es la adenina. Entonces, al degradar la base nitrogenada, que es la adenina, vas a disminuir la posibilidad de volver a formar el ATP, porque te estás quedando sin la materia prima, que es la adenosina, ¿no? Porque el ATP se forma a partir de, como vimos en la clase pasada, la base nitrogenada, que es la adenina, con el azúcar, que es la glucosa, y los tres fosfatos. Entonces, si vos ya estás generando una degradación de la base nitrogenada, va a ser muy difícil que puedas formar un ATP. Entonces estás en detrimento en la concentración de adenina, de base nitrogenada, por lo tanto vas a tener que volver a generar nuevamente esa base nitrogenada para permitir la conformación primero de AMP, o de ADP, y por último de ATP, ¿sí? Eso va a traer una fatiga sostenida durante un periodo mayor o de mayor tiempo de duración en el caso de unas actividades de muy alta intensidad, ¿no? Bueno, se va por el ciclo de la urea, se elimina por orina. Uno de los elementos que vos también utilizás para la resíntesis de ATP por unidad de tiempo es obviamente la fosfocreatina. La fosfocreatina es un compuesto que también es inestable, ¿no? ¿Por qué es inestable? Y porque el fosfato y la creatina, los dos tienen carga eléctrica negativa. Entonces, cuando tienen carga eléctrica negativa, lo que tienden a hacer es a separarse, ¿no? A la repulsión. Sin embargo, vos tenés un enlace que es más fuerte que esa repulsión. Por eso es enlace de alta energía. Lo que hace el cuerpo cuando necesita reponer ATP es romper ese enlace a partir de una enzima que se llama creatinfosfoquinasa. Esa creatinfosfoquinasa lo que hace es romper ese enlace, y al romper el enlace, esa energía tan grande que evita la repulsión de esa estructura energética se libera. Y al liberarse de esa energía, se utiliza para el proceso de biosíntesis de ATP nuevamente, ¿no? Entonces vos reponés, o sea, gastaste y al mismo tiempo estás reponiendo, ¿no? Entonces te permite volver a mantener una tasa de ATP elevada o sostenida durante un periodo más largo de tiempo.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, obviamente que la fosfocreatina es poco eficiente en cuanto a su rédito, porque por cada moleculita que vos tenés de fosfocreatina generás un solo ATP. Entonces, nosotros tenemos ATP y agua. Ese ATP yo lo rompo. Entonces genero ADP, fósforo, hidrógeno y energía. La energía la utilicé, ya está, desapareció. Entonces, lo que hago es favorecer por medio de la fosfocreatina la ruptura, y esa energía que liberé me hace volver a formar ATP. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, la fosfokinasa lo que hace es rápidamente volver a formar ATP. El tema es que por cada molécula de creatina, de fosfocreatina, se forma una molécula de ATP solamente. Y esa reacción va a ser muy rápida. Por lo tanto, rápidamente vas a empezar a utilizarlo y las reservas van a empezar a bajar en forma muy marcada. Facundo, pregunta. Para que es alta potencialmente y baja en capacidad. Tal cual, exactamente es eso. El sistema de los fosfágenos tiene la tasa de potencia más alta, pero la capacidad más baja. Lo cual ustedes lo pueden entrenar. Ustedes pueden entrenar para trabajar la potencia del sistema o pueden trabajar para mejorar la capacidad del sistema. Que son dos entrenamientos diferentes. ¿Sí? Lo van a ver con Pablo, pero ya sepan que son dos trabajos diferentes. Por lo general, los trabajos de potencia son trabajos intensivos. Y los trabajos para mejorar la capacidad son trabajos extensivos. ¿Sí? Ahí habían levantado otras manos, no llegué a ver quién era. Profe, ¿vale? ¿puedes repetir Ay, se te está cortando. cómo es el nombre de este CPK que rompe el enlace? CPK, Ahí se escucha bien. creatín, fosfo, quinasa. Siempre que vean una K es de quinasa. ¿Recuerdan que Profe. lo que hacía era modificar el fosfato? Eso lo vimos antes. Profe, la creatina-fosfoquinasa que rompe con la molécula de fosfocreatina, el fósforo se une al ADP para formar ATP y esa molécula de creatina que queda liberada. Ahora te la cuento. Esa molécula de Bárbaro, creatina ahora te la cuento. Es la Profe. primera que... Sí, Perdón. Porque no sé si está bien lo que me quedó claro. Entonces, este sistema es el que predomina en actividades como de máxima intensidad sí, y corto tiempo, tal cual. tipo un tiempo. Ah, bien. Exacto. Combinado con el de los fosfágenos. O sea, Ok. la unión de dos ADP. O sea, no es este solo. Es la combinación del que les dije antes con este. ¿Mm? Bueno, Sí, gracias. ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo este sistema? Lo bueno, que es el sistema más rápido. O sea, solo necesitas una reacción química, que es la de la hidrólisis de la fosfocreatina. Eso hace que tenga mucha rapidez para brindarte energía. ¿Sí? Es el más rápido de todos. Necesitas una sola reacción química. Más rápido que eso no existe, no hay. ¿Qué tiene de malo? Primero, que tenés pocas reservas. ¿Qué significa que tiene poca reserva? Que la capacidad del sistema en sí es baja. Eso no significa que vos no lo puedas mejorar. Vos lo vas a mejorar. De hecho, está el entrenamiento, los trabajos extensivos para mejorar la capacidad del sistema de los fosfágenos. ¿Sí? Lo van a ver con Pablo. Pero de todas maneras va a ser más bajo, por más que los mejores, siempre va a ser más bajo que los otros sistemas. ¿Sí? ¿Y qué significa que es el más rápido? Es el que tiene más potencia, ¿no? Entonces, como dijo ahí un compañero, que no me acuerdo quién era, este sistema tiene mucha potencia, es el que más potencia tiene, pero es el que menos capacidad tiene. Y tiene poco tiempo en duración, porque por cada moleculita de fosfocreatina que vos utilizas, solo te permite resintetizar un ATP. ¿Vamos? Entonces, al permitirte solo un ATP y utilizarlo muy rápido, porque son actividades de máxima intensidad, no alta, máxima. Máxima intensidad significa all out, al máximo. ¿Sí? Alta intensidad significa relacionado con el VO2, ¿no? Que es máxima potencia aeróbica.
pero no es máxima potencia de fuerza que podés hacer, ¿sí? Son cosas diferentes. Una cosa es máxima intensidad y otra cosa es alta intensidad, ¿sí? Entonces vos tenés, por cada moleculita de fosfocreatina, una ATP que resintetizas. Eso hace que vos lo gastes rápido y por lo tanto tengas poca capacidad pero mucha potencia. ¿Bien? ¿Vamos? Profe, una pregunta. Ahí entra la importancia de la suplementación con creatina, ¿no? Para tener más capacidad. Bueno, en realidad lo que tenés que asegurarte es tener primero una buena alimentación. Lo fundamental es tener una buena alimentación. Si con la alimentación no llegas a cubrir, ahí vendrá la suplementación. ¿Sí? Pero lo ideal es que no te suplementes sin antes no asegurarte que estás comiendo bien. Entonces, primero come bien. Y si con eso no te alcanza, suplementate. Pero si no, la idea sería primero comer bien. Profe, ¿y esa máxima? ¿Cuánto tiempo predomina? ¿Qué máximo? Lo que nombró recién. El máximo bueno, va a depender de cuánto tengas. En capacidad máxima, por lo general, según bibliografía, 25-30 segundos. Pero esos 25-30 segundos nunca el sistema de los fosfágenos va a ser predominante. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, en predominio va a estar en los primeros, antes de los 6 segundos. Porque ya a partir de los 2-3 segundos la glucólisis está aumentando a los pavotes. ¿No? Profe, una consulta. Dale. Uno de los marcadores bioquímicos de la fatiga, por ejemplo, en cualquier deporte, ¿no? Pero en el fútbol voy referido a eso, es el aumento de la fosfoquinasa, ¿no? Y hay estudios que después de las 48 horas sigue muy alta. ¿Qué consecuencias tiene volver a entrenar con la fosfoquinasa alta? Bueno, no sería lo ideal. Lo ideal es como que vos tengas una variación en detrimento de la testosterona con relación al cortisol. Entonces, si vos sabés que uno de los marcadores bioquímicos es que vos tenés alto en los niveles de cortisol en relación a la testosterona, sabés que estás al toque del sobreentrenamiento y estás al toque de la lesión. Acá estamos lo mismo. ¿Sí? Si vos tenés biomarcadores que te están diciendo que estás cursando con un nivel de fatiga elevado, no te conviene volver a meter un trabajo de tan alta explosividad o tan alto trabajo de intensidad. ¿Entiendes? Sí. Entonces, lo que te está indicando es que tenés que darle tiempo para recuperarse. Uno tiene que entender que el entrenamiento es la combinación más óptima entre esfuerzo y descanso, complementado obviamente con una buena alimentación, que es todo lo que venimos hablando todo el tiempo. Entonces, si vos te preocupás mucho en entrenar, y los biomarcadores te están diciendo, che, flaco, mete un descansito, y vos seguís cabeza dura, no, pues tengo que entrenar, bueno, te vas a terminar jodiendo, te vas a terminar lesionando, ¿sí? Entonces, vos tenés que encontrar la relación óptima entre estrés que le provocás al organismo y tiempo que le dejás descansar. Si vos no le dejás descansar, a la larga te va a lesionar. Así de fácil. Porque le estás pidiendo que haga más de lo que vos le estás dando tiempo para que se recupere. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, esto es una representación de dividido. ¿Bien? Bueno, siempre decimos, no, que el ATP, que el... Bueno, esto sería una representación de esto que ven acá, la P, la O, esa es la fórmula química de los fosfatos. En vez de poner la P sola, bueno, acá tienen la unión de los fosfatos. Entonces vos tenés el nucleócido es la adenina unida a la ribosa, y el nucleótido es cuando se le juntan todos los fosfatos, ¿sí? Acá estamos todos en el sarcoplasma, o sea, estamos fuera de la mitocondria. Y acá tenemos la enzima que se encarga de resintetizar el ATP. Perdón, de romper el ATP. Entonces vos rompiste el ATP, liberaste el fosfato, te quedó el hidrógeno, ese que habíamos puesto allá, entonces tenés fosfato, hidrógeno y ADP, porque ahora tenés dos fosfatos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Aporta la fosfocreatina. ¿Qué hace la fosfocreatina? Acá tenemos el mismo fosfato con la creatina. Entonces, la fosfocreatinasa vincula nuevamente, forma el ATP, se genera el agua y se va a la creatina. ¿A dónde se va? A la mitocondria. ¿Qué hace en la mitocondria? Acá tenemos la creatina, acá tenemos el sarcoplasma, la parte de arriba sería el sarcoplasma. Saben que la mitocondria tiene dos membranas, la membrana externa, la membrana interna y el espacio intermembrana, ¿sí? La membrana externa es bastante permeable a muchos de los
de la sustancia que se genera en el citoplasma. La membrana interna no. La membrana interna es donde se produce la cadena de electrones, la fosforilación oxidativa, etcétera, que lo vamos a ver la semana que viene. Y en la matriz, o sea, en la parte interna, bien interna, digamos, de la membrana, de la mitocondria, es donde se resintetiza el ATP. Ahora, el ATP que vos resintetizás por vía aeróbica no le sirve de nada que quede acá. El ATP tiende a salir, tiende a ir hacia donde están las proteínas contráctiles, los sarcómeros. Pero en el espacio intermembrana vos tenés una CPK mitocondrial, o sea, una creatinquinasa mitocondrial. ¿Sí? Vamos, que está dentro de las mitocondrias. Entonces lo que sucede es que esta creatina ingresa, se junta con este ATP, se rompe el ATP, se libera energía y esa energía sirve para volver a formar la fosfocreatina. Entonces te queda la fosfocreatina que sale, el ADP que vuelve a ingresar para volver a resintetizar ATP y el hidrógeno, que acá no lo representé, que te queda en el espacio intermembrana. Vamos. Entonces vos tenés nuevamente la creatina ingresa, el ATP sale, se rompe, libera, genera ADP que ingresa, genera fosfocreatina que sale. ¿Sí? Y esa fosfocreatina es la que termina generando o brindándote energía para resintetizar la molécula de ATP. ¿Sí? Por eso se habla de la paradoja de la fosfocreatina. ¿Por qué paradoja de la fosfocreatina? Porque tradicionalmente se dice que el sistema de la fosfocreatina es un sistema anaeróbico. ¿Qué significa que es anaeróbico? Que depende del nunca me sale la palabra. Anaerobiosis. ¿Sí? Depende de la anaerobiosis. O sea, de brindarte energía sin la necesidad de oxígeno dentro de las reacciones químicas como sustancia que funciona dentro de las reacciones químicas. Y eso es verdad. O sea, el sistema de los fosfatos, de la fosfocreatina, es un sistema anaeróbico, porque te brinda energía. Cuando te brinda la energía, el oxígeno no aparece dentro de las reacciones químicas. Pero la realidad es que la energía que te brinda es de origen aeróbico. O sea, necesitas el oxígeno porque en el metabolismo mitocondrial el oxígeno es esencial dentro de las reacciones químicas como aceptor final de hidrógenos en la cadena de electrones. Que lo vamos a ver la semana que viene. Si vos no tenés oxígeno, no se pueden unir, digamos, esos electrones al oxígeno y por lo tanto no se puede generar energía para resintetizar ATP. Entonces, lo que hace la fosfocreatina, y por eso se le dice paradoja de la fosfocreatina, es trasladar la energía mitocondrial hacia el espacio extramitocondrial. Es como el delivery, ¿no? Entonces te lleva la energía, pero no la generó la fosfocreatina. La energía la generó el sistema mitocondrial. Entonces te lo traslada al espacio extramitocondrial. Entonces por eso se dice que es un sistema, una paradoja. ¿Sí? Entonces por eso le decía antes que la resíntesis de fosfocreatina depende mucho del sistema mitocondrial. Y acá lo que te demuestra es que hay una simbiosis constante entre los sistemas extramitocondriales y mitocondriales. Y la separación es meramente didáctica y para estudio, porque la realidad es que después el sistema de la glucólisis también está relacionado íntimamente con el sistema mitocondrial. O sea que hay una simbiosis constante de los mecanismos para resintetizar ATP por parte de la célula, y la división entre lo que antes se llamaba aeróbico y anaeróbico, o mitocondrial y extramitocondrial, es meramente didáctica, pero no hacia la realidad celular del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, pregunta. ¿Puede explicar el ciclo anterior? O sea, no quiero que explique todo, pero sí de cuando entra la creatina a la mitocondria. Sí, mira, vos tenés la fosfocreatina y... ahí está. Vos tenés la creatina y... La creatina ingresa. Cuando ingresa la creatina, pasa a la membrana externa. Llega al espacio intermembrana. En el espacio intermembrana vos tenés una creatinquinasa mitocondrial. ¿Sí? Esa creatinquinasa mitocondrial lo que hace es favorecer la unión o la reacción química para unir el fósforo que es liberado por el ATP, aprovechando la energía que libera el ATP. Entonces, esa energía la utiliza para volver a formar la fosfocreatina, ¿no? Y el ATP que venía de adentro de la matriz, que se había formado
gracias a la presencia o la utilización del oxígeno como aceptor final de los electrones de la cadena, termina formando ADP, ¿no? Y al formar ADP, vuelve a ingresar para volver a formar ATP. Y se vuelve a dar el ciclo. ¿Estamos? Perfecto. Ok. O sea, que utiliza energía para volver a sintetizar energía, pero en este caso, ¿cómo quedaría el resultado? Porque si se utiliza un ATP para generar la fosfocreatina que te va a dar también un solo ATP, ¿cómo hay la cuenta? No me quedó claro. Sí, la cuenta es que vos ¿dónde necesitas la energía? ¿Adentro de la mitocondria o afuera? Afuera. Entonces vos lo que haces es trasladar la energía hacia afuera. Entonces esta fosfocreatina es un mecanismo de reserva de energía que vos tenés en el sarcoplasma para complementar las reservas que tenés de ATP. ¿Sí? Pero se recarga, es como una estación de combustible, ponele. Se recarga de energía adentro de la mitocondria. ¿Bien? Profe, entonces puede ser que por eso para recargar la fosfocreatina la pausa tiene que ser, o sea, en reposo total, porque necesita de este sistema mitocondrial. Claro, bueno, eso lo van a ver con Pablo, que en función a lo que vos quieras buscar, si querés capacidad o querés potencia, haces pausas activas, pausas pasivas. Vos lo que querés es gastar, o sea, tener mejor capacidad. Los trabajos van a ser más largos, las pausas van a ser más cortas y las pausas pueden ser activas, porque en la pausa activa vos seguís gastando energía para moverte. Entonces, no llevas toda esa energía que generás hacia la resíntesis de fosfocreatina. Cosa que sí harías si vos querés mejorar la potencia del sistema. Porque cuando vos querés mejorar la potencia del sistema, lo que buscas es estresar a las enzimas que generan la liberación de energía por unidad de tiempo. Entonces las pausas van a ser más largas para llegar a resintetizar lo máximo posible, pasivas, porque para aprovechar la energía para resintetizar y no gastar, y a su vez, obviamente, de máxima intensidad. Entonces son métodos diferentes de trabajo. ¿Sí? Te iba a preguntar, cuando yo lo vi en el profesorado, agregaron que de la fosfocreatina más el ADP, más hidrógeno me da creatina más ATP, a partir de la creatinquinasa. Y que se da el proceso contrario o inverso de creatina más ATP por la creatinquinasa mitocondrial para formar estos tres que te dije antes. Fosfocreatina, ADP y hidrógeno. ¿Es así? Sí, es lo mismo que le dije. Yo estaba viendo el hidrógeno ahí, entonces digo, por ahí no tenía nada que ver. Les avisé que en la cosa esta que le puse acá no agregué el hidrógeno, ¿sí? Pero el hidrógeno queda acá en el espacio intermembrana y los electrones van a ser sacados de ese hidrógeno y van a formar parte de la cadena de electrones. Y los hidrógenos van a quedar en el espacio intermembrana para después favorecer el proceso de fosforilación oxidativa, que es el último paso del metabolismo aeróbico o mitocondrial para la regeneración de este ADP que volvió a entrar. Para no meterle tanta cosita, no le agregué el hidrógeno. Pero las reacciones son siempre las mismas. Son la primera que vimos de la homeostasis y la ATP. Siempre es igual. Siempre es igual. En todos lados va a ser siempre igual. Bueno. ¿Qué pasa cuando descienden los niveles de fosfocreatina? O sea, nivel de actividad máximo, pero con una duración prolongada. El cuerpo trata de sintetizar ATP, lo hace a partir de la adenilatoquinasa, o sea, la unión de dos ADP, lo hace a partir de la la APC, pero llega un momento en el que la APC empieza a bajar. La APC empieza a bajar, la adenilatoquinasa sigue juntando, empieza a aumentar el AMP puede empezar a desdoblarse por la AMP desaminasa, empieza a generar amoníaco. Ese amoníaco va a alterar la contractibilidad muscular, lo cual va a generar fatiga, ¿no? Obviamente. Y a su vez va a bajar la tasa de producción de energía por unidad de tiempo y eso va a hacer que vos no puedas expresar tanta fuerza en unidad de tiempo. O sea, la velocidad de contracción va a tender a disminuir. Ya empezás a tener signos de fatiga, ¿no?
Cuando todo eso empieza a suceder, se va a empezar a acumular de nuevo ADP, se va a empezar a acumular AMP. Y esas dos variables, más el aumento de calcio, porque el calcio va a empezar a incrementarse a expensas de las contracciones musculares. Más, ya lo vimos, el aumento de adrenalina, porque estás trabajando intensidades altas. Entonces, todas esas variables lo que van a hacer es principalmente estimular al siguiente sistema energético. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo mismo que vimos. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos ahora cuando se nos empieza a acumular? Bueno, no te preocupes, tranquilo, el cuerpo tiene sus mecanismos. Y uno de los mecanismos que tiene es utilizar a nuestra amiga la glucosa. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno el tema de la glucosa? Bueno, es el principal combustible es el principal combustible que va a utilizar la célula. El principal combustible que va a utilizar la célula a medida que vaya bajando los niveles de fuerza, los niveles de fosfocreatina en la célula. ¿Sí? Tiene de bueno que brinda energía rápido, lo cual te sirve, y es bueno que se almacena en el hígado y en el músculo. Entonces tenés área disponibilidad. Y tiene funciones para la biosíntesis, tanto de triglicéridos como de nucleótidos. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar ese proceso? Bueno, tenemos las reservas de glucógeno. El glucógeno no es más que muchas glucosas unidas por enlaces dentro de los carbonos. Entonces, tanto el AMPK como la adrenalina, como el aumento de ADP, va a empezar a estimular a esta enzima que se llama glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es romper los enlaces. Entonces va a liberar moléculas de glucosa hacia el citoplasma. Cuando las libere, lo que va a empezar a ver es un proceso de degradación de esa glucosa fuera de las mitocondrias. Ese proceso de degradación va a empezar a desdoblarse en dos moléculas finales, que serían las moléculas de piruvato, que vendría a ser técnicamente el producto final de la glucólisis. ¿Sí? Algunos autores dicen que no ese es el producto final de la glucólisis, sino que el producto final es el lactato. Pero bueno, el lactato es la molécula que va a seguir, ¿no? Pero o el piruvato o el lactato son las dos moléculas que van a ser definitivas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo vaya rompiendo y vaya generando ese proceso, voy a empezar a liberar hidrógeno, porque la molécula de glucosa tiene 6 carbonos, 6 oxígenos, pero 12 hidrógenos, la que tiene muchos hidrógenos. Como tiene muchos hidrógenos, los hidrógenos van a ser en definitiva lo que nos van a brindar energía. Entonces, lo que voy a tener que hacer es trasladar esos hidrógenos, porque a medida que yo vaya rompiendo la molécula, voy liberando esos hidrógenos. Y para liberar esos hidrógenos, yo lo que tengo son transportadores, ¿no? Que a nivel citoplasmático, o sea, extramitocondrial, se denominan NAD. ¿Qué van a hacer los NAD? Van a tomar esos hidrógenos y se los van a llevar, los van a trasladar para que no se acumulen. Porque si se empiezan a acumular los hidrógenos, te altera el equilibrio del pH. Y al alterarte el equilibrio del pH, la principal enzima que regula la glucólisis, que es la PFK, o sea, la fosfofructoquinasa, empieza a inhibirse. Y si se inhibe esa molécula, el problema principal que vas a tener es que ni siquiera vas a poder generar energía de la glucólisis. Entonces, esa PFK va a empezar a trabajar siempre y cuando no sea inhibida por el exceso de hidrógenos o por el descenso, digamos, del pH, que sería la acidez metabólica. Mientras todo eso funcione, está todo bien. Vos liberás energía para resintetizar ATP. Entonces, la glucólisis va a utilizar esa energía para resintetizar ATP. Ese ATP lo vas a usar para la contracción, la relajación, el transporte activo, para todo lo que necesites vos lo vas a usar. ¿Sí? Siempre y cuando haya un equilibrio entre la cantidad de NAD que vos tenés disponibles, que es limitada, la cantidad de hidrógeno que estás liberando, la velocidad con la cual lo estás liberando, ¿no? Y la posibilidad que vos tengas de aceptar, digamos, esos hidrógenos, en este caso en las mitocondrias, o después lo vamos a ver en el caso de dárselos directamente al piruvato. ¿Sí? Profe, entonces nosotros, mediante el entrenamiento, tenemos que mejorar el NAD, la capacidad de NAD.
Los NAD son proteínas, así que van a ir aumentando en proporción a los requerimientos que tenga el cuerpo. ¿Sí? Se van a ir adaptando en función a eso. Ok, y otra pregunta rápida. G6P, o sea, glucosa 6, ¿qué? ¿Piruvato? 6-fosfato. Eso se llama glucosa 6-fosfato. Significa que se le agrega un fosfato al sexto carbono de la glucosa. ¿Sí? Eso es para favorecer que la glucosa quede dentro de la célula muscular y no pueda salir. De hecho, cuando ingresa la glucosa de la célula de la sangre hacia la célula muscular, hay una enzima que se encarga de agregarle un fosfato a la glucosa que entra. Entonces se transforma de glucosa pura, digamos, a glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato lo que hace es asegurar de que siga entrando glucosa, ¿no? Y que no quede en desequilibrio, que no quede en equilibrio, digamos, lo que hay adentro y lo que hay afuera. Entonces es un mecanismo que tiene la célula para favorecer que siga ingresando glucosa. Lo que pasa es que al ingresar esa glucosa, el cuerpo gasta energía para agregarle ese fosfato. Entonces, la glucosa que viene de la sangre te va a aportar menos ATP que la glucosa que viene del glucógeno. Porque la que viene del glucógeno ya tiene ese fosfato, lo que pasa es que lo tiene en el primer carbono. Por eso ahí dice G1P, glucosa 1-fosfato. Entonces lo que tenés es una enzima que se encarga de modificar la posición de ese fosfato para pasarlo del primer carbono al sexto. Pero bueno, nada, eso es una cuestión química que muchos no nos van a cambiar a nosotros. Lo importante es comprender el proceso. El proceso es que vos tenés glucosa, que viene tanto de la glucemia como de tus reservas. Esa glucosa va a empezar a romperse, a medida que se va rompiendo, va a liberar hidrógeno. Esos hidrógenos van a ser captados por transportadores. Y esos transportadores van a llevar esos hidrógenos para dejarlos o en las mitocondrias o para dejarlo en el piruvato. Ahora después lo vamos a ver. Cuando lo cede, ¿no?, vuelve a buscar más, porque es cíclico eso. Entonces vuelve. La disponibilidad de NAD para volver a buscar te va a regular la posibilidad de que la glucosa se siga dando. Porque si vos no tenés a quién darle esos hidrógenos, el aumento de hidrógeno va a empezar a provocar la acidez metabólica. Y esa acidez metabólica va a inhibir la actividad de la PFK. Y la PFK es una enzima limitante en la glucólisis. O sea, te va a frenar todo lo que venga después. Y la energía que te libera la glucólisis viene en las reacciones químicas posteriores a la PFK. Entonces, si te limita la PFK, la energía de la glucólisis no la vas a poder tener. Y si no tenés la energía de la glucólisis y encima ya empezaste a gastar y te queda poco fosfato, no te queda otra que empezar a potenciar el sistema aeróbico. Pero el sistema mitocondrial siempre es mucho más lento que el de la glucólisis. Por lo tanto, no vas a poder generar una tasa de resíntesis de ATP por segundo al mismo nivel que la glucólisis. Por lo tanto, tu velocidad y tu capacidad de expresar potencia por unidad de tiempo, bueno, la potencia se expresa por unidad de tiempo, va a disminuir. Entonces vos vas a empezar a encontrar los signos y los síntomas de la fatiga. ¿Entiendes? Bueno. Profe, ¿quién inhibe a la PFK? ¿Quién qué? ¿Cómo se inhibe la PFK? Con acidez, ¿no? La PFK se va a inhibir por diferentes factores. Uno de los factores es cuando vos tenés más ATP. O sea, el aumento de ATP en el citoplasma significa que vos tenés energía. Entonces, si vos tenés energía, el cuerpo va a decir, escuchame, si vos tenés energía, ¿para qué me haces gastar? Entonces, el aumento de ATP inhibe a la PFK. Ahora, cuando vos te falta energía, te pone el proceso de estimulación de la PFK. Entonces, el aumento de ADP significa que vos tenés poca energía, estimula la PFK. El aumento de AMP, como ven ahí, también estimula la PFK, porque le está diciendo a la célula, che, no tenemos energía. El aumento de los hidrógenos, y por lo tanto el descenso del pH, hace que se inhiba la PFK. Porque lo que te está diciendo es, no tengo la posibilidad suficiente de sacar los hidrógenos que vos me estás dando con la ruptura de la glucosa, por lo tanto me estoy desbalanceando. Entonces lo que hace el cuerpo dice, bueno, pará, vamos a frenar aquella ruta metabólica que te genere hidrógeno. Entonces, ¿quién frena eso? La PFK.
Entonces, el aumento de la acidez metabólica produce descenso de la PFK, de la actividad, ¿no? De la PFK. La adrenalina, por ejemplo, es un estimulante de la glucólisis. Entonces, es un factor de comunicación extracelular, sistema endocrino, esto sería todo intracelular, ¿no? Que estimula la PFK. ¿Estamos? ¿Paso? Profe, yo te hago una pregunta. Dale. Ahora cuando se libera esta energía, los NAD que van a la mitocondria, ¿no? Y el Sí, resto... Los NAD, esos que están ahí, nunca entran a la mitocondria. Ah. Lo que tenemos es una lanzadera, un sistema de lanzadera, en donde los hidrógenos son pasados a otras proteínas de membrana, y esas proteínas de membrana funcionan para permitir que esos hidrógenos pasen al espacio intermembrana y que cedan sus electrones a la membrana interna. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, porque nos metemos en la mitocondria la semana que viene. Pero esos NAD nunca entran a la mitocondria. No pueden. Adentro de la mitocondria tenés otros, que son los NAD, también, pero mitocondriales, y los FAT, que también son mitocondriales. ¿Bien? El aumento de AMP, producto del ejercicio, también estimula la MPK, como ya venimos diciendo desde que empezamos el cuatrimestre. Y esa MPK, como dijimos al principio, estimula los GLUT4. O sea que favorece que esa ruta metabólica se dé. ¿Por qué? Porque el GLUT4 lo que hace es permitir que la glucosa vaya ingresando para retroalimentar el sistema, porque vos estás gastando glucosa, entonces se quiere asegurar de que la energía es. ¿Sí? Bueno, ahora, supónganse que esa es la enzima NAD. El NAD lo que va a tener es la posibilidad de tomar los hidrógenos en su sitio activo y llevarlos hacia diferentes lugares. Uno es la fosforilación oxidativa, ya lo vimos, ¿sí? Lo va a unir, la semana que viene lo vamos a ver mejor. Y el otro es la utilización del piruvato como aceptor de esos hidrógenos. Y cuando el piruvato acepta esos hidrógenos, se convierte en lactato. Entonces, lo que tienen es el piruvato es extramitocondrial, saben que está fuera de la mitocondria. Acá tenemos el NAD, oxidado. Lo que va a buscar el NAD es reducirse, o sea, dejar estos hidrógenos, y esto sería el piruvato. Esa es la función, el esquema, digamos, de la molécula de piruvato. Y tenemos una enzima que se encarga de hacer este proceso que se llama láctico deshidrogenasa 4 o 5, porque hay varias. La 4 y 5 lo que hace es permitir que el hidrógeno se una al piruvato y se transforme en lactato. Entonces va a venir el NAD, va a ceder sus hidrógenos, se va a transformar en lactato y el NAD va a volver ya reducido a buscar más hidrógenos. ¿Sí? Vamos. Ahora, la oxidación de los combustibles proporciona la energía para los procesos metabólicos que estamos viendo a través de la generación de coenzimas reducidas como el NAD y el FAD. O sea, el FAD, acuérdense que está dentro de las mitocondrias. El NAD está dentro de las mitocondrias y fuera de las mitocondrias, ¿sí? En ambos lugares. Entonces, la oxidación de los combustibles vos necesitas tanto del NAD como del FAD, porque lo que te da energía son los hidrógenos, principalmente. El carbono no te va a dar energía, el oxígeno te va a dar energía, pero cuando acepte los hidrógenos, ¿sí? En realidad los electrones de la cadena de electrones, ¿va? Entonces, lo que a vos te interesa es sacarle los hidrógenos a los nutrientes, en este caso hidrato de carbono y ácidos grasos, y es a partir de ese sacarle los hidrógenos que vos vas favoreciendo la liberación de energía. Los aprovechás esos hidrógenos adentro de la mitocondria. Afuera de la mitocondria no le podés sacar esa energía, ¿no? Entonces, adentro de la mitocondria es donde le sacás energía. Para llevarlos necesitas transportadores. Entonces, si analizamos la glucólisis, también vamos a tener cosas buenas y cosas malas. Es bueno que te puede brindar de 2 a 3 moles de ATP por cada glucosa. 2 te lo va a dar si viene de la sangre, porque al ingresar tiene que agregarle el fosfato, pero ahí ya perdés un ATP. Y 3 si viene de tus reservas. A su vez, ¿qué tiene de bueno? Que tiene más reservas que la fosfocreatina. O sea, vos tenés las reservas del glucógeno, ¿no? Entonces, esa reserva de glucógeno es mucho más potente que la reserva de fosfocreatina. Y a su vez, lo que tenés es la disponibilidad de abastecerte de más glucosa a expensas de lo que viene de la sangre.
¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que requiere más reacciones químicas. Como requiere más reacciones químicas, por más rápida que las hagas, siempre va a tardar más que si haces la reacción de la fosfocreatina, que es una sola. O sea que siempre va a tardar más la utilización de la glucólisis que la utilización de la fosfocreatina. Por lo tanto, siempre va a tener una potencia menor la glucólisis que la fosfocreatina. ¿Tá? Sin embargo, va a tener más potencia que el sistema mitocondrial, porque el sistema mitocondrial, como vamos a ver, requiere más cantidad de reacciones químicas y acoplar distintos ciclos metabólicos, como es la utilización de las grasas, en donde vos tenés un ciclo propio de las grasas que se llama beta-oxidación, que se tiene que complementar con el ciclo de Krebs para después seguir con la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces toma mucho más tiempo el sistema mitocondrial que el sistema extramitocondrial, en este caso la glucólisis. ¿Verdad? Y es otra de las cosas que tiene el malo, digamos, entre comillas, en realidad no es ni bueno ni malo, pero bueno, la característica que tiene, es que si no podés reoxidar el NAD, que está reducido bien, va a disminuir la velocidad de la glucólisis. ¿Por qué va a disminuir la velocidad de la glucólisis? Y porque va a empezar a acumularse el NAD no reducido bien, y eso va a provocar que vos no puedas seguir incrementando la utilización de la glucosa. O va a alterar la cantidad del valor del pH hacia una acidez más metabólica, y eso modifica la función, digamos, de la fosfocreatina, de la glucólisis a partir de la imitación de la velocidad de la PFK. ¿Bien? Eso sería, profe, porque no pueden entrar no pueden entrar a la mitocondria los hidrógenos. Eso sería una causa, por ejemplo, pero otra puede ser porque no los puedes sacar de la célula. Otra puede ser porque los mecanismos buffer, que vamos a ver en un ratito, ya están saturados. Otra puede ser porque se satura, digamos, la formación de lactato, ¿no? O sea, tenés diferentes vías. La cuestión es que, en definitiva, vos lo que tenés es una imposibilidad de reequilibrar la concentración de hidrógenos dentro de la célula muscular. ¿Sí? Entonces, una visión global y más simplificada, digamos, de la glucólisis. Vos tenés glucógeno, lo degradás en glucosa, la glucosa le sacás hidrógenos, formás piruvato, por cada glucosa formás 2 piruvatos. Ese piruvato, a partir de la láctico deshidrogenasa, podés reoxidarlo, el NAD, liberar y poder volver a formar o a buscar más hidrógenos que son seguidos por la glucólisis. Esa adición, digamos, de hidrógenos termina formando el lactato, ¿no? A su vez, esta glucólisis te va a brindar energía para formar 2 moles de ATP. Ese ATP se va a formar por cambio, digamos, transferencia de los fosfatos, pero sin necesidad del oxígeno, ¿no? Por eso se le suele decir que es tema anaeróbico, ¿no? Y ese ATP, por lo tanto, se va a dar por la fosforilación, o sea, agregarle el fosfato al sustrato. El sustrato sería el ADP. Y no por la fosforilación oxidativa que se da dentro de la mitocondria, en donde la reacción química necesita que esté el oxígeno como un eslabón dentro de la reacción química. ¿Sí? Vamos, un sustrato, mejor dicho, dentro de la reacción química. En el espacio extramitocondrial no necesitas al oxígeno dentro de la reacción química, ¿no? Por eso se le dice que es anaeróbico, ¿no? Y una de las enzimas claves y limitantes es la PFK, ¿no? Ahora, ese lactato que vos formaste, ¿qué hacemos con el lactato? Bueno, tenés un montón de cosas para hacer con el lactato. Entonces, tenemos lactato, tenemos hidrógenos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer con el hidrógeno es sacarlo, ¿no? Entonces tenemos proteínas de membrana que te permiten sacar el hidrógeno con un contratransporte. O sea, sacás una cosa y tenés que meter otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacás hidrógeno y tenés que meter sodio y bicarbonato, o bicarbonato sódico. Entonces ingresa, ¿sí? Entonces equilibra. Cuando ingresa sodio, también va a ingresar agua. Entonces va a favorecer el incremento de líquido dentro de la célula, principalmente de la célula muscular, ¿no? Otro de los mecanismos que tenés es utilizar el mecanismo buffer. Buffer significa amortiguar. Amortiguar sería frenar ese proceso de acidez que se empieza a generar por la eliminación, digamos,
de los hidrógenos. Tenemos dos mecanismos buffer, uno que funciona dentro de la célula y otro que funciona fuera de la célula. Dentro de la célula, el principal mecanismo buffer son las proteínas, ¿no? Y los sistemas de los fosfatos. Entonces, los fosfatos lo que pueden hacer es captar hidrógeno, ¿no? Como vimos en la ruptura, por ejemplo, del ATP. Entonces, tenemos ATP, ADP, fósforo e hidrógeno. Cuando vamos para el otro lado, ese hidrógeno se termina uniendo con el fosfato, ¿sí? Entonces, el fósforo termina siendo un mecanismo buffer intracelular para que funcione correctamente o que mantenga, digamos, limitada la cantidad de acidez metabólica que se produce dentro de la célula. Juan, perdón. Lo que podemos hacer es eliminarlo hacia la sangre junto con el lactato. Entonces, tenemos lo que se llama el sistema de cotransport, para transportar dos cosas juntas. Y eso lo va a hacer por medio de una enzima que se llama, o una proteína que se llama transportador de monocarboxilato, o MCT. ¿Sí? T de transportador, MC monocarboxilato. ¿Sí? Y eso lo que hace es llevar el hidrógeno afuera, y afuera, bueno, es amortiguado, digamos, por sistemas extracelulares. Y el lactato va a diferentes órganos. Va al cerebro, va al corazón, va al hígado, va a la fibra de contracción lenta y se utiliza como un combustible que es en definitiva lo que forma. En definitiva, el lactato es un combustible, como las grasas, como la glucosa, ¿no? Es un combustible de alto valor biológico y muy utilizable por todo el cuerpo. Otra de las cosas que puede pasar es que el lactato se transforma en piruvato por la láctico deshidrogenasa 1 y 2, que hace el camino inverso. O también lo que puede pasar es que ingresa a la mitocondria por los transportadores también de monocarboxilato y dentro de la mitocondria se transporte o se transforme en piruvato. Y es el piruvato el que después va a terminar formando el ácido cítrico, que después lo vamos a ver, en realidad el acetilcoenzima, que después va a formar el ácido cítrico o el citrato en realidad, para formar el ciclo de Krebs. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Otra cosa que puede hacer el lactato es activar genes vinculados con la reconstrucción adaptativa. O sea, por ejemplo, favorecer la biogénesis mitocondrial. Entonces, el lactato es un potente estimulador del sistema oxidativo, ¿vale? El potencial oxidativo, o sea, el sistema mitocondrial. ¿Por qué? Y porque el lactato se utiliza dentro de las mitocondrias. Entonces, si empezás a tener más concentración de lactato, el lactato va a querer utilizarse. Entonces, ¿dónde se utiliza? Dentro de la mitocondria, formemos más mitocondrias. Entonces va a potenciar el sistema mitocondrial. Y mismo cuando ingrese a las mitocondrias, va a potenciar la cadena de electrones. Entonces va a mejorar la capacidad del sistema mitocondrial para funcionar. Y a su vez, lo que va a pasar es que va a terminar generando tanto el lactato como el hidrógeno la regulación del metabolismo. El hidrógeno lo va a terminar generando una disminución del proceso metabólico porque lo va a frenar. Y el lactato lo va a acelerar. El lactato lo que hace, como les dije recién, es acelerar el sistema oxidativo o el sistema mitocondrial de nuestras células. Porque le está dando nutrientes como que vos le tires viento al fuego. Entonces va a potenciarlo aún más. Bien. Ay, que estoy agarrando esto. Entonces, en definitiva, el lactato es un elemento de unión, de vínculo entre el sistema mitocondrial y el sistema extramitocondrial. Es un elemento de unión, de vínculo. ¿Sí? Es el que se encarga de relacionar una cosa con la otra. Por eso les decía hace un ratito atrás, cuando empezamos, que esta clasificación de sistema mitocondrial y extramitocondrial es meramente para explicárselo. Pero después la realidad es que la bioenergética del cuerpo es muy dinámica y tiene más uniones que separaciones, ¿no? Entonces, constantemente está relacionando una cosa con la otra y la clasificación entre una cosa y la otra es meramente, como les digo, más que nada como un elemento de explicación, ¿no? Una forma pedagógica de darlo, ¿sí? Hoy día, en la fisiología contemporánea, el lactato es un elemento, como le estoy diciendo, de intercambio intermediario o de integración metabólica, porque en definitiva lo que hace es fusionar, unir, ¿sí? Más o menos parecido como el sistema de la fosfocreatina. Lo que pasa es que el lactato durante muchos años
se lo consideró como un elemento nocivo, un elemento que generaba dolor, que generaba calambre, que generaba fatiga, que todo, yo qué sé, sube el dólar, problema del lactato. Entonces, cada cosa que pasaba era culpa del lactato. Y hoy día se sabe, hace varios años atrás se sabe, década del 80 que estoy hablando, se sabe que no es así. En la realidad es que el lactato es un elemento esencial para los procesos, tanto sea adaptativos como los procesos de integración de los sistemas energéticos intracelulares y extracelulares, porque también se lo considera una sustancia química al salir a la sangre como una hormona secretada por los músculos en actividad, ¿sí? De hecho se la llama lactohormona, ¿no? Porque tiene la posibilidad de, si bien sale del músculo esquelético, cumplir funciones y acelerar procesos metabólicos fuera de esa célula muscular y participar en la actividad de otras células a distancia, ¿sí? Aparte de que también se lo considera un señalizador celular, principalmente por la implicancia que tiene en los procesos adaptativos vinculados al ejercicio físico. ¿Bien? Una de las formas que tenemos, digamos, de cumplir todas esas funciones es trasladando de un lugar al otro ese lactato. ¿Sí? Entonces lo hacemos por los transportadores de monocarboxilato. ¿Sí? Entonces el intercambio de lactato entre diferentes células se va a ver facilitado por moléculas, que son los transportadores de lactato, que están presentes en las membranas, ¿sí? Tanto en el plasma como en las membranas mitocondriales y en las membranas de otras estructuras dentro de la célula, ¿sí? Entonces, los MST4, que son varios, se distribuyen uniformemente en todas las fibras musculares, están en todas, pero los que son el tipo 1 están principalmente en el músculo esquelético de las fibras lentas y en el músculo cardíaco. Entonces, tranquilamente, vos podés producir una alta cantidad de lactato en fibras rápidas, pero que sea consumida en fibras lentas. Esas fibras lentas pueden ser del mismo músculo que produjo el lactato, puede ser de un músculo a distancia. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un músculo a distancia. Bien. Con el entrenamiento de alta intensidad o de resistencia, la expresión de MST1 aumenta, junto con la tasa de oxidación y transporte del lactato. Facundo, pregunta. Profe, transportadores, la nomenclatura de MST, no llegué a tomar nota. Transportadores de monocarboxilato. Se le dice monocarboxilato porque la estructura química tiene un grupo carboxilo. Entonces, como tiene un solo grupo carboxilo, se le dice monocarboxilato. Está bien. Muy bien. Entonces, durante el ejercicio físico, las fibras consideradas blancas, que no son blancas, pero bueno, las considera fibras blancas en la nomenclatura, serían las fibras rápidas, o las fibras tipo 2, pueden proporcionar, obviamente, sustrato oxidable de lactato a las fibras oxidativas, o sea, las fibras rojas, o las fibras lentas, o las fibras tipo 1, ¿sí? Del mismo músculo, de músculo a distancia. ¿Ah? Entonces, vos, por ejemplo, haces pasada de, no sé, 60 metros, con pausas cortas, generás al máximo, generás utilización de fosfato, el fosfato empiezan a bajar, empieza a subir la fatiga, te cuesta más arrancar, te cuesta más llegar, te cuesta más, tu percepción subjetiva en cada apoyo es mayor, generás glucólisis, la glucólisis va a generar lactato, el lactato, cuando vos hagas las pausas va a empezar a oxidar. Entonces, ¿qué va a oxidar las fibras lentas cuando estés recuperando de una forma activa? Va a recuperar utilizando lactato, se va a oxidar ese lactato como fuente energética prioritaria, ¿sí? Y aquellos hidrógenos que fueron ingresando a la mitocondria por parte del lactato van a ser unidos al oxígeno para favorecer la generación de energía. Y esa generación de energía va a aprovecharse para generar la fosfocreatina que va a volver a subir para la siguiente pasada, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que el lactato siempre se va a formar en situaciones normales de oxígeno, ¿no? Obviamente, si tenés disminución de oxígeno presente en el aire atmosférico, obviamente va a tener
más predominancia la formación de la glucólisis, la utilización de la glucólisis, porque es el mecanismo que vos tenés energía sin necesitar el oxígeno como sustrato dentro de la reacción química. Eso puede pasar en altura, o sea, entrenados en altura, o también puede pasar en patologías respiratorias, o puede pasar en las anemias, en donde el sujeto no tiene un problema respiratorio, pero tiene un problema de transporte de oxígeno, ¿no? O sea, en determinadas fisiopatologías vos tenés aumento en los niveles de lactato durante la actividad física más alto que lo normal, principalmente porque tenés menos transporte o menos capacidad de consumir oxígeno por la característica propia de la patología. ¿Sí? ¿Vamos? Pregunta. Profe, consulta. Dale. Teniendo en cuenta que el lactato sería como una fuente de energía, ¿qué tan potente es este sistema, digamos, en comparación con la glucólisis, por ejemplo? Es más potente. ¿Por qué? Porque si bien la molécula es más pequeña, lo que le va a permitir es terminar de oxidar aquella sustancia química que en su momento fue una glucosa. Y vos por el sistema oxidativo, o sistema mitocondrial, la glucosa, la ruptura completa de la glucólisis a piruvato, y el piruvato que ingrese y siga el camino oxidativo hasta oxígeno y dióxido, perdón, hasta agua y dióxido de carbono, se termina dando más de 30 ATP, más de 36 ATP. O sea que es un rédito alto. ¿Sí? Por eso siempre el cuerpo va a tender a utilizar eso, por ejemplo, antes que las grasas. Va a tender a utilizar lactato antes que la glucosa que viene de afuera. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que tratar de estimular ese sistema energético y tratar de que la remoción sea más rápida siempre. O sea, entrenar esa fuente de energía, digamos. Siempre y cuando sea útil para lo que vos necesitas. Obvio. ¿No? En el caso de que sea relevante. Para lo que vos necesitas, sí. Si no, no. ¿Entendés? Bien. Bueno. Entonces nosotros teníamos mecanismos para pasar, digamos, lactato de un lugar al otro. Ya vimos cómo hacer para llevarlo de una célula a otra célula diferente. Pero también tenemos la consideración que el lactato dentro de la célula sin salir también tiene que ser oxidado. Y esa oxidación, para brindarte la energía que tiene, está dada obviamente por las mitocondrias. Eso ya lo vimos. Y las mitocondrias, cuando el sujeto está entrenado, lo que presenta no son mitocondrias libres por ahí dando vueltas, sino que están comunicadas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos no es una mitocondria libre, ¿sí? Sino una red mitocondrial, ¿sí? Que algunos autores le dicen retículo mitocondrial, ¿sí? Que va desde abajo del sarcolema es la membrana, hacia la profundidad, digamos, de la fibra, que es lo que constituye la ubicación donde están los sarcómeros, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos son proteínas que unen las membranas externas e internas de las mitocondrias y permiten que se fusionen ambas membranas para generar un proceso de oxidación o un proceso mitocondrial mucho más potente. Entonces, vos lo que terminás generando es un acoplamiento eléctrico gracias a la presencia de esa cadena de electrones, ¿sí? Entonces, permite a su vez el intercambio de este ADN mitocondrial, de proteínas, de metabolismo y de sustancias químicas que favorezcan el proceso de generación de energía de manera más rápida y más efectiva para resintetizar ATP. ¿Sí? Entonces, la hipótesis de lanzadera del lactato intracelular, o sea, que cómo se mueve el lactato de un lugar al otro dentro de la célula sin salir, sostiene que el lactato producido como resultado de la glucólisis en el citosol se equilibra mediante la oxidación de ese lactato dentro de la misma mitocondria. ¿Sí? Ahora, esa lanzadera del lactato intracelular está formada por un complejo de proteínas. ¿Sí? Entonces, ese complejo de proteínas está vinculado con la cadena de electrones, ¿sí? Y principalmente con esta que está acá, que es la citocromo oxidasa, ¿sí? La citocromo oxidasa es una proteína que vamos a ver la semana que viene y forma la cadena de electrones.
Y a su vez está relacionada con la láctico deshidrogenasa mitocondrial, o sea, la encargada de permitirle la deshidrogenación del lactato para liberar esos hidrógenos. ¿Se acuerdan que el lactato se formó porque captó hidrógenos? Ahora yo para liberar la energía tengo que sacarle los hidrógenos. Entonces, la misma lanzadera que está dentro de la mitocondria tiene una láctico deshidrogenasa mitocondrial, que al sacarle los hidrógenos te acelera más el proceso de la cadena de electrones, ¿no? Entonces, el lactato termina generando una aceleración de la fuente energética mitocondrial. Entonces, el lactato es un elemento esencial para acelerar las mitocondrias, para brindar más hidrógenos. Y cuando brinda más hidrógeno, brinda más electrones. Entonces, te acelera aún más el trabajo. Y no solamente eso, el lactato también genera mayor vasodilatación, porque produce un aumento en la secreción del endotelio vascular de una sustancia química que se llama óxido nítrico. Y el óxido nítrico produce vasodilatación. ¿Para qué hace eso? Porque de nada le sirve al lactato acelerar la cadena de electrones si no viene aparejado con un aumento en la llegada de oxígeno. Entonces, esa llegada de oxígeno, producto de la vasodilatación derivada, en este caso del lactato, porque la vasodilatación la generan otras cosas también, lo que va a terminar generando es una mejoría en el consumo de oxígeno que va a equilibrar con esos hidrógenos y esos electrones que va a aportar el lactato. Porque de nada te sirve una cosa si no tenés la otra, ¿eh? Entonces, lo que hace el lactato es acelerarte el proceso de ciclo de Krebs, la cadena de electrones sobre todo, y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Bien. Ahora, lactato y piruvato funcionan también como inhibidores de la beta-oxidación mitocondrial. ¿Qué significa? Si vos tenés una sustancia química como el lactato que te acelera tan rápidamente el sistema mitocondrial y te da energía más rápido, ¿para qué corno querés las grasas? Porque la grasa tarda mucho más. Los ácidos grasos tienen un aumento de tiempo en la expresión de energía porque tienen un ciclo propio. Es tan grande la molécula que se tiene que ir rompiendo en partes más chiquititas. Ese ciclo propio se llama beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación tiende a disminuir el tiempo que las grasas te dan energía. Obviamente te da mucha más energía, pero también necesitas más tiempo. Por lo tanto, la potencia con la cual el sistema o la tasa de oxidación de las grasas siempre va a ser más chica que la tasa de oxidación del lactato. Entonces, si vos tenés niveles de lactato más altos, lo que va a hacer ese lactato es inhibir la utilización de las grasas, ¿sí? Entonces, esas grasas, esos ácidos grasos no van a poder ingresar a la mitocondria porque el cuerpo va a aprovechar la utilización del lactato, ¿sí? Entonces, como les decía, ese lactato puede funcionar no solamente estimulando a la célula muscular propia que los generó, o mejor dicho, las vecinas a lo que los generó, sino a distancia. Entonces, hoy día se lo considera como una lactohormona y como un regulador de las reacciones de reducción y oxidación de la cadena de electrones a distancia, ¿sí? Entonces, el transporte de electrones, el transporte de lactato de un lugar al otro, potencia el sistema oxidativo de donde ingresa ese lactato, porque está brindando hidrógenos con sus respectivos electrones y favoreciendo el potencial oxidativo de esa célula donde ingresó. A su vez, si vos estás favoreciendo el proceso de oxidación del lactato, estás brindando energía. Al brindar energía, y encima brindas doble, porque son 2 de lactato por cada glucosa, porque cada glucosa se rompe en 2. Al brindar cada vez más energía, esa energía que vos estás teniendo hace que la misma glucólisis empiece a bajar. Porque el cuerpo dice, ¿para qué voy a generar ruptura de esta sustancia que es la glucosa si yo ya tengo energía? Entonces aprovechemos esa energía que tengo, ¿no? Entonces, la tasa de oxidación del lactato empieza a inhibir la misma glucólisis. Vamos.
Siempre que el lactato se oxida a piruvato, se intercambia por lactato y posteriormente se oxida. Eso hace, maestro, todo lo que le estoy diciendo, que cambia el equilibrio redox. Redox significa oxidación-reducción. Oxidación-reducción es cuando una sustancia pierde electrones y otra gana electrones. Y eso se da en la cadena de electrones. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora. Entonces, la producción de lactato en un compartimento celular, que es el espacio extramitocondrial, y su eliminación en el otro, que es el espacio intramitocondrial, mitocondrial, representa un mecanismo de señalización importante para los requerimientos oxidativos. Entonces, lo que hace, como les digo diciendo, es acelerar el proceso de metabolismo oxidativo. A su vez, como el lactato acelera el sistema oxidativo, genera más especies reactivas de oxígeno, porque es como que estás acelerando la cadena de electrones. Y parte de esos electrones no van a terminar formando ATP, sino que van a ser liberados al medio sin un acoplamiento correcto energético. Y va a terminar formando las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? A su vez, esa especie reactiva de oxígeno favorece la estimulación del genoma. ¿De qué? Para potenciar la síntesis de la cadena de electrones. Entonces, ese aumento de especie reactiva de oxígeno, aparte de generar biogénesis mitocondrial, va a generar, a su vez, como va a generar biogénesis mitocondrial, va a generar aumento de los transportadores de lactato y de aquellas proteínas que forman la lanzadera de lactato. ¿Sí? Vamos, como la citocromo oxidasa. Entonces, fíjense cómo una sustancia que fue endemoniada durante muchos años, hace como 20 minutos que te estoy diciendo todos los beneficios que te trae. Parte del proceso adaptativo de tu cuerpo es gracias a que producís lactato. A su vez, el lactato, como les decía antes, se puede consumir en diferentes órganos. Entonces, no solamente funciona a nivel celular, sino a nivel extracelular. Entonces se puede consumir en otras células musculares, en el corazón, en los órganos, se puede consumir en los órganos que a su vez fabrican glucosa. Esos son órganos que se llaman gluconeogénicos, como el hígado y los riñones. Entonces pueden tomar lactato y volver a sintetizar glucosa. Y mismo en el cerebro. Imagínense, si hay algo que el cuerpo cuida, en el cuerpo es toda la información, o mejor dicho, todas las sustancias químicas que ingresan al cerebro. ¿Sí? De hecho, tenemos un conjunto de células nerviosas, ¿no?, que son los astrocitos, que son células no excitables del sistema nervioso central, que forman lo que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa eso? Es como un pato bica que le dice, vos entrás o no entrás, vos entrás o no entrás. ¿A dónde? Al sistema nervioso central. Y el lactato pasa esa barrera hematoencefálica. Así que imagínate, si el lactato sería algo tan malo, tan dañino, tan que hace cualquier cosa mala, imagínate si el cerebro lo va a dejar entrar. No hay posibilidad, no hay chance, ¿no? Sin embargo, el sistema nervioso central consume lactato, ¿no? Consume lactato y consume lactato a grandes tasas, igual que el corazón. Entonces, por eso les decía en su momento, no me vengan con los antidiuréticos, que el lactato genera fatiga, que genera dolor, que hace que suba el dólar, no. Lactato, al contrario, es un proceso, es un metabolito fundamental para los procesos metabólicos intracelulares, extracelulares, adaptativos, y nada tiene que ver ni con la fatiga, ni con el dolor, ni con el lavado de lactato, no sé qué garompa más. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que dejemos ciertos conceptos viejos les estoy diciendo, de la década del 80. Hay un autor que se llama George Brooks, que si alguien quiere conocer del lactato, busque a Brooks, que Brooks dedicó toda su vida a estudiar esto. Así que algo sabe. Entonces, ya desde la década del 80, década del 90, 2000, hasta actualmente sigue publicando trabajos de investigación relacionados con el lactato. Ya desde esa época decía que no tenía nada que ver el lactato con todos los procesos dañinos, digamos, que se le suele agregar. Franco. Sí, profe, ¿podría repetir el autor?
George Brooks. B larga, R, O, K, S, Brooks. Bueno, parte de lo que estuvimos hablando está representado acá. La presencia del lactato lo que hace es regular en alza o en baja la utilización de glucosa, ya sea glucosa intracelular o glucosa derivada de la glucemia, ¿no? Entonces, obviamente, en función a si vos tenés más o menos lactato a nivel celular, tu hígado, por ejemplo, va a empezar a favorecer la fluctuación de glucosa hacia la sangre en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, la captación de glucosa de los músculos activos, o sea, de los que están haciendo ejercicio, y del tejido adiposo, porque también el tejido adiposo consume glucosa, debe restringirse, mientras que otros sustratos energéticos como glucógeno, lactato, ácido graso, se movilizan y utilizan. Entonces, si vos tenés lactato elevado, bueno, la cantidad de glucosa que ande dando vuelta y que ingresa al músculo va a estar disminuida, porque ¿para qué vamos a meter glucosa si me toma más tiempo degradarla si tengo el lactato que lo degrado más rápido? ¿Sí? Entonces, la cantidad de lactato en definitiva va a estar reequilibrándose con la concentración de glucosa y la utilización de glucosa. ¿Sí? Bien. Obviamente cuando comes, vos tenés más glucosa que lactato, eso es obvio, ¿sí? Porque aparte cuando comes no estás haciendo ejercicio. Entonces tenés durante el reposo y la posabsorción, la cantidad de glucosa es 2 veces mayor que el flujo de lactato. Más allá de que tenemos lactato todo el tiempo porque los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, entonces los glóbulos rojos todo el tiempo están generando lactato y enviándolo, digamos, hacia la sangre para que sea oxidado por otros órganos, ¿sí? Ahora, cuando haces ejercicio, el flujo de lactato es igual o superior al flujo de glucosa, ¿sí? Porque se empieza a equilibrar. Y a partir de ahí va a empezar a preferir más el músculo el lactato que la glucosa, porque es más rápido y más fácil de oxidar. Algo parecido va a aparecer con la lipólisis. A medida que vayamos aumentando los niveles de lactato, los niveles de lipólisis en el tejido adiposo va a empezar a disminuir. Porque ¿para qué voy a aumentar la liberación de ácidos grasos a la sangre si yo ya tengo energía que anda dando vuelta como el lactato? ¿Está? Entonces, las concentraciones de lactato y de lipólisis son inversas. Cuanto más lactato tenés en sangre, menos lipólisis haces. Y cuanto menos lactato tenés, más tendencia tendrías hacia la lipólisis, ¿no? Y dentro del entrenamiento hay un concepto que seguramente conocen, que es el concepto de umbral de lactato. El umbral de lactato es la intensidad del esfuerzo físico a la cual se observa un aumento de 1 milimol en la concentración de lactato durante un ejercicio progresivo. Entonces vos agarras a una persona, le haces un test en una cinta o en campo, como quieran, y vas aumentándole progresivamente la intensidad del trabajo. Y lo sostenés durante 1 minuto o 2 minutos el esfuerzo, ¿sí? Por lo general 1 minuto. Cortás el esfuerzo, le haces una medición de lactato, sigue con intensidad más alta, y así sucesivamente. Las primeras intensidades, si bien van a notar que va aumentando la concentración, la diferencia entre una toma y la otra no va a ser mayor a 1 milimol. Entonces, la diferencia entre la toma anterior y la toma nueva va a ser pequeña. Pequeña significa menos de 1 milimol. Pero, sin embargo, va a tener una tendencia en alza. Entonces, si vos empezás a unir los puntos con una línea recta que toque todos esos puntos, vas a ver que esto va subiendo a una pendiente leve. Pero va a llegar a una intensidad en la cual ese proceso de steady state, se llama en inglés, sería de producción y remoción equilibrada, se va a romper. Entonces vos vas a producir más de lo que tu organismo va a terminar removiendo. Entonces vas a empezar a generar un aumento en la concentración de lactato en sangre. Y esa concentración de lactato en sangre, cuando aumenta en 1 milimol o más, a partir de ahí todo empieza a subir en esa misma recta, o sea, vamos a poder formar otra recta. Entonces, el punto
donde los niveles de lactato aumentaron en 1 milimol con relación a esta línea de base, a eso es lo que se conoce teóricamente con el umbral de lactato. ¿Sí? Que la única forma de conocerlo es por medio del método directo, o sea, realizando una medición directa. Después tenemos otros métodos que también son directos, pero no de medición de lactato, que son por el medio del umbral, los umbrales ventilatorios. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos respiratorio, no ahora. ¿Sí? Que no necesariamente los umbrales respiratorios van a estar relacionados con el umbral de lactato, ¿no? Va a estar cerca, pero no van a ser el mismo punto. ¿Bien? ¿Duda? Ahí vi que dos levantaron la mano, pero no me aparece quién es. Así que pregunten. Mi pregunta era la relación de este umbral de lactato con el entrenamiento. O sea, si el entrenamiento está enfocado a que ese pico, esa subida, sea a una mayor intensidad, ¿puede ser? Bueno, vos tenés diferentes objetivos. A ver si lo tengo. Bueno, entonces mira, esto responde a lo que vos vas a preguntar. Y esto te lo van a ver mucho más detallado con Pablo, cuando vean resistencia. Pablo le suele dar como bibliografía los trabajos de García Verdugo, ¿sí? Que es un entrenador de pista, digamos, de medio y larga distancia español. Entonces vos tenés diferentes hitos a medida que vos vas aumentando la intensidad de un esfuerzo. La velocidad máxima, la velocidad del VO2 y el umbral de lactato. El umbral de lactato lo que te diferencia es la zona aeróbica de la zona mixta, ¿sí? Y dentro de cada una de esas va a tener porcentaje diferente, ¿no? Entonces va a depender lo que vos quieras conseguir. Según la prueba que vos tengas que hacer, vas a trabajar más hacia mejorar el VO2 o vas a trabajar más hacia mejorar el umbral. Si vos lo que querés es una prueba, por ejemplo una maratón, la maratón se corre en la mayoría del tiempo por debajo del umbral. Entonces a vos lo que te conviene es que ese umbral esté lo más pegado posible al VO2. Entonces vos vas a hacer trabajos combinados en zona mixta y en zona aeróbica, con el objetivo de provocar una adaptación para que ese umbral de lactato se vaya yendo cada vez más cerquita del VO2. Obviamente tiene que tener un buen VO2, ¿no? Pero vas a ir buscando que cada vez se acerque más al VO2. De forma tal que puedas mantener una mayor velocidad, un ritmo de trabajo mayor durante más cantidad de tiempo, disminuyendo la fatiga. Después tenés la zona láctica, la láctica que no está representada en lo que vos decís. Y después van a ver que cada zona está dividida en extensivo e intensivo, que está relacionado con la potencialidad, digamos, del trabajo. Para vos mejorar el umbral de lactato, por lo general vas a trabajar por encima, o sea, en zona mixta y en zona aeróbica. Pero en zona aeróbica intensiva, o sea, acá bien cerquita. O en zona mixta. Cuando vos trabajás en zona mixta, o sea, por encima del umbral de lactato, vas a trabajar en un ritmo más alto de este hito fisiológico y lo que hace el cuerpo es arrastrarlo. O sea, lo vas a ir arrastrando para allá. Y cuanto más para allá lo arrastres, a más ritmo podés trabajar, disminuyendo los signos de la fatiga. O sea, lo podés sostener más tiempo. ¿Sí? ¿Bien? Sí, yo tenía fisiológicamente ir corriendo el umbral láctico más cerca del umbral de la BAM. Fisiológicamente, ¿qué adaptación ocurre? Y vas a aumentar los niveles de mitocondrias. Eso va a hacer que mejore la utilización de los hidrógenos para obtener energía. Al mejorar la optimización de los hidrógenos para obtener energía, vas a tener menos desbalance del pH. A su vez vas a aumentar la tasa de oxidación de las grasas. Entonces, al aumentar la tasa de oxidación de las grasas, vas a tener más cantidad de energía vinculada a ese macronutriente. Las grasas no van a generar mucho hidrógeno, y los hidrógenos que generan son intramitocondriales, no son extramitocondriales. Entonces no te va a alterar tanto el pH. Va a aumentar los transportadores de lactato para potenciar a lo sumo la utilización de esa glucólisis. Va a aumentar, acompañado el aumento del trabajo, digamos, en zona de umbral, también te va a aumentar la capilarización muscular, va a mejorar la función cardiorrespiratoria,
O sea, vas a generar varias adaptaciones centrales y periféricas que te optimicen la utilización de energía a una alta tasa de resíntesis sin generar alteraciones metabólicas, digamos, que te modifiquen el pH de la célula muscular y por lo tanto que te produzcan fatiga. ¿Sí? Perfecto. Eso hace que el umbral se corte. Sí. Perdón. Y a su vez vas a ahorrar el peso. Bueno, resumiendo, teníamos la homeostasis del ATP y ADP. ¿Qué buscamos para mantener esa homeostasis de ATP y ADP? Adaptaciones agudas y crónicas. Entonces, en función a la intensidad, o sea, la cantidad de moles de ATP que utilizo por unidad de tiempo, yo voy a tener un aumento de AMP. Ese aumento de AMP surge del descenso de ATP, porque una cosa está relacionada con la otra. Entonces, ¿qué hago? Primero utilizo los fosfatos. Después los fosfatos empiezo, allá a los 2 segundos, empiezo a utilizar glucosa. PFK, hormona reguladora, enzima reguladora. Formo piruvato. El AMP va a favorecer la estimulación del AMPK, que favorece los GLUT4 para permitir que entre glucosa desde la sangre, ¿sí? Y a su vez que aporte glucosa desde la ruptura de glucógeno. Ese piruvato transforma el lactato. El lactato va a ingresar a la mitocondria para potenciar el sistema mitocondrial, pero a su vez va a ir hacia los vasos sanguíneos y va a favorecer, junto con el aumento de la acidez y el aumento de la temperatura, son 3 variables que favorecen la vasodilatación. Y al favorecer la vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo hacia ese músculo. Ese flujo sanguíneo que aumenta hacia ese músculo, en definitiva, va a favorecer el consumo de oxígeno a nivel celular, potenciando ese sistema oxidativo y a su vez potenciando el sistema de la resíntesis de la fosfocreatina. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo es un sistema integrado del sistema energético y no es algo que, bueno, trabaja de acá hasta acá una cosa, de acá hasta acá otra y así sucesivamente. No. Está todo integrado y una cosa termina estimulando la acción del sistema energético siguiente. ¿Sí? Y 2 conceptos fundamentales a tener en cuenta es el de la capacidad y la potencia de cada sistema. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una capacidad aeróbica, una capacidad glucolítica y una capacidad de los fosfatos, los fosfocreatinos. Y a su vez vas a tener una potencia aeróbica, una potencia de los fosfocreatinos y una potencia glucolítica. Y que cada uno está relacionado con aspectos diferentes. La capacidad está relacionada con tus reservas, con la cantidad de ese nutriente que vos tenés almacenado. Y la potencia va a estar relacionado con ese motor, esa capacidad, esa posibilidad enzimática de brindar energía por unidad de tiempo. Que cuanta más posibilidad vos tengas de acciones enzimáticas por unidad de tiempo, más velocidad va a tener en definitiva esa mitocondria, esa glucólisis, esos fosfatos para brindar energía. Y por lo tanto, más vas a mantener la homeostasis de ATP. ¿Sí? Y que cada sistema y cada uno de estos 2 sistemas, mitocondrial y extramitocondrial, tienen capacidades y potencias diferentes, pero que se van complementando uno al otro. ¿No? Muy bien. Listo hasta acá. Hoy terminamos justiniano. Bueno, medio justiniano. Bueno, la autoevaluación la dejamos para la que viene, porque si no tampoco lo voy a tener ahí media hora. Recording stop. Bueno, dudas, consultas, inquietudes. Así como para terminar, de ir a comer. En tiempo, ¿cuánto tiempo tarda en activarse el GLUT4? No, nada. Entonces, Miguel se empieza a activar, tarda el tiempo que se activa o que se fosforila la MPK. Nada, es eso. Una cosa lleva la otra. Es como que vos me digas, ¿cuánto tiempo tarda en prender la luz cuando vos tocás la tecla? Y no, al toque, vos tocás la tecla y prende la luz. ¿Sí? O sea que al instante de que yo hago una acción de alta intensidad, ya se activa el GLUT4 y empieza a traer glucosa a la célula. No. Vos tenés que realizar una actividad de alta intensidad, de máxima intensidad,
y tiene que tener cierta duración para que se empiece a acumular AMP. Si no se acumula AMP, no va a haber AMPK. Y si no hay AMPK, no se acumula la GLUT4. ¿Bien? Perfecto. O sea, vos agarrás, si haces un lanzamiento de bala, en el lanzamiento de bala no vas a estimular que ingrese más glucosa. Porque al ser tan breve, no vas a generar ningún tipo de adaptación. O sea, rompés el ATP para generar esos estímulos. Pero después, como no hay otro estímulo más, la duración del esfuerzo baja, por más que sea máxima intensidad. Y al bajar la duración del esfuerzo, en la pausa, o sea, cuando frenás, empezás a recuperar con la fosfocreatina. No necesitas nada muy elaborado. Ahora, si vos tenés que hacer varias veces, ese esfuerzo y la duración, por lo tanto, del estrés aumenta en tiempo, bueno, ahí sí, vas a empezar a acumular ADP, AMP, la AMP que se empieza a acumular empieza a generar señalización intracelular para estimular la MPK. La MPK va a empezar a generar mayor estimulación de los GLUT4 y esos GLUT4 van a empezar a modificar su posición, meterse en la membrana y progresivamente empezar a permitir que ingrese más glucosa. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bien. Bueno. Al inicio habías, cuando hablamos de la inosina monofosfato, que generaba una hipoxantina. ¿Qué es eso? Oxantina es un aminoácido, en realidad es una combinación de algunos aminoácidos que conforman el esqueleto de la inosina. Es como vos lo vas rompiendo, como lo vas degradando. ¿Bien? Bueno, última. La lanzadera de lactato, ¿vendría a ser ese traspaso del lactato entre células o entre mitocondrias? Bueno, ahí como se los di yo, es dentro de las mitocondrias. O sea, entre el citoplasma y la mitocondria. A eso se denomina lanzadera. O sea, que pasa de un lado al otro. ¿Sí? Profe, entonces la fosfocreatina es la enzima que... La fosfocreatina no es una enzima. Es un sustrato energético. La creatinfosfoquinasa es una enzima. Esa, la CPK es una enzima. Esa sí es una enzima. Pero la fosfocreatina no es una enzima. Entonces, la fosfocreatina es la que repone el ATP en los tres sistemas, en el PCN, el glucolítico y en el aeróbico. No, la fosfocreatina es el que repone el ATP con el sistema extramitocondrial. Pero su energía la saca del sistema mitocondrial. Ok. ¿Estamos? Profe, en el caso hablamos del sistema de creatina que dijimos que era potente pero no era muy capaz, y hablamos de que la glucosa era menos potente pero un poco más capaz, y el oxidativo, el del oxígeno, digamos, como... Y el mitocondrial lo vamos a ver bien la semana que viene para que comprendan bien cómo es. Y tiene menos potencia que todos. El representante de la potencia aeróbica máxima es el VO2, el consumo máximo de oxígeno. Ese es el representante del hito fisiológico, digamos, de la potencia aeróbica, pero es el menor en comparación a los extramitocondriales, y la capacidad es la más alta. Es el que más capacidad tiene, porque puede oxidar más cantidad de sustancias. Puede oxidar las grasas, puede utilizar lactato, puede utilizar aminoácidos, puede utilizar cuerpos cetónicos, puede utilizar un montón de sustancias químicas que hacen que la capacidad de ese sistema sea mayor. ¿Sí? O sea, tiene mucha capacidad pero poca potencia. Y el hito fisiológico que marca una cosa y la otra en el entrenamiento es el umbral. Los trabajos por debajo del umbral son trabajos para mejorar más la capacidad. ¿Sí? En realidad también cuando te metes en zona mixta extensiva estás mejorando la capacidad, pero como hito fisiológico para que se ubiquen, por debajo del umbral estaría el trabajo más de capacidad.
aeróbica. Y de umbral a VO2 estaría más el trabajo de potencia aeróbica. Que, como les digo, también cuando vos te pasás a zona láctica extensiva, también mejorás la potencia del sistema de VO2. ¿Sí? Eso lo van a ver más con Pablo, ¿sí? Con las zonas, qué características tiene cada zona, qué distancia se recorre, cómo es la densidad. Eso lo van a ver bien con Pablo. Yo se los represento también para que fusionen las materias y para que no lo vean tan abstracto todo lo que estamos hablando. Cuando vimos la curva del umbral del lactato, que se dispara hacia arriba y hay mucha concentración de lactato en sangre, ¿qué genera? Ya cuando hay mucho. Claro. El problema no es el lactato. El problema es la incapacidad que va a tener el sujeto en resintetizar ATP tan rápido. Si a vos te genera más lactato, es porque estás utilizando mucha glucólisis. Viene de ahí. Si utilizas mucha glucólisis, el problema que tenés es el limitante en sacar los hidrógenos. El problema principal es, por un lado, los hidrógenos, y por el otro lado, que la glucólisis es más lenta que el sistema de los fosfatos, ¿no? Digamos hablando. Pero el problema principal que tenés es que la tasa de utilización de energía va a superar la tasa de resíntesis de ATP. Entonces progresivamente vas a empezar a acumular ADP. El ADP acumulado va a empezar a acumular AMP. Y progresivamente vas a terminar generando fatiga, pero no por el lactato. El lactato es un representante de que vos estás utilizando mucha glucólisis. En la década del 20, 1920 y pico por ahí, los fisiólogos del ejercicio medían lactato y veían que cuando aumentaba el lactato el sujeto sentía fatiga, bajaba la potencia. Entonces decía, ahí está el problema, porque cuando el sujeto aumenta esto, el sujeto tiene fatiga y al otro día le duele todo, entonces el lactato hizo todo esto. ¿Entiendes? Eso fue en 1920. Estamos un siglo más. No podemos seguir con la misma boludez. Entonces, ya hubo un avance lo suficientemente representativo y ya se sabe que eso no es así. ¿Y qué es entonces, profe, químicamente lo que genera esa sensación de fatiga y ese cansancio? El desequilibrio, tanto sea metabólico, pero de los hidrógenos, la alteración de la cinética del calcio, la alteración en la despolarización de las células musculares, la disminución en la capacidad de activar las unidades motoras correctamente. Al no poder hacer esto, vos vas cambiando el perfil de unidades motoras que vas activando. Entonces, tu percepción subjetiva es que estás haciendo más fuerza, pero porque estás activando unidades motoras que no representan lo que vos querés hacer. Entonces es el problema, ¿sí? Pero no es el lactato. Y el dolor no tiene nada que ver con el lactato. Vos no tenés nociceptores los nociceptores son los receptores que miden ciertas sustancias químicas o térmicas que terminan activando las vías del dolor. Ninguno de esos nociceptores es sensible al lactato. Sí hay nociceptores sensibles a la concentración de ATP. Sí hay sensibles al hidrógeno. Eso sí, pero no hay nociceptores sensibles al lactato. Entonces, que haya lactato dando vuelta no te tiene que provocar ningún dolor, porque ahora todos ustedes tienen lactato dando vuelta en la sangre. Porque los glóbulos rojos todo el tiempo generan lactato y no tienen mitocondria. La única forma de generar energía es por el metabolismo extramitocondrial, porque no tienen mitocondria. Y hay otras células del cuerpo que tampoco tienen mitocondria. Entonces, que tengamos lactato dando vuelta es normal. Imagínate si a vos te generaría dolor el lactato en sangre. La vida te generaría dolor, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el lactato con el dolor, no tiene que ver el lactato con los calambres, no tiene que ver el lactato con... En un momento había una boludez, no sé, se porrearon más, no sé qué pasó, que decían que el lactato generaba cristales de no sé qué garompa, y que eso generaba dolor muscular, tampoco.